Bueno, creo que ya estamos conectándonos en las redes sociales, toda nuestra comunidad herediana o invitados de otros lados también están súper bienvenidos a acompañarnos en esta charla. Eh, sí, creo que ya estamos. Ok, bueno, bienvenidos todos. Es un placer para mí saludar a Andrea y darle la bienvenida aquí virtualmente a nuestra casa, Cayetano. Y bueno, quiero comentarles un poquito de ella antes de que empiece su charla. Andrea obtuvo su doctorado en Computer Science en North Carolina State University, NCSU, en el 2019. Se graduó en 2009 del programa Master of Science in Analytics, MSA, del, de la misma universidad y es assistant professor en el Institute for Advanced Analytics en NCSU. Durante el doctorado, Andrea profundizó su conocimiento de text mining, sentiment analysis y técnicas de visualización. Durante ese tiempo trabajó en Walmart, donde su trabajo de extracción de texto le valió la beca de los premios a la excelencia en el liderazgo de Walmart. También se desempeñó durante un año como presidenta de la organización estudiantil Mujeres en Ciencias de la Computación, WICS, del North Carolina State. Mientras trabajaba para obtener sus títulos avanzados en ciencias de la computación, Andrea se desempeñó como asistente de enseñanza y más tarde como instructora en el instituto antes de ser nombrada profesora en 2019. Su larga participación en el MSA le ha brindado la oportunidad de contribuir al continuo crecimiento y evolución del programa de la maestría. Además de enseñar, Andrea participa activamente en la comunidad de ciencia de datos. Es cofundadora de Women in Technology Perú, que reúne a mujeres interesadas en diferentes áreas de la tecnología, así como consultora de proyectos de data science, siendo su último proyecto el análisis de encuestas para NPR para conocer mejor su audiencia de podcast. NPR es una cadena, entiendo, de comunicaciones y podcasts y de eso sí, Andrea, bueno, ya tal vez nos contará un poquito más. Muchísimas gracias nuevamente, Andrea. Además de ser una capa en todos estos temas, pues también la conozco y somos amigas desde hace mucho tiempo. Así que gracias, Andrea, por venir a Cayetano virtualmente. Gracias, Gisela, por la invitación y por darme esta oportunidad para dar esta charla, que les voy a contar un poquito de cómo hemos utilizado text mining y sentiment analysis para un tema totalmente un poco, muchas veces diferente a lo que se usa en la industria, y también un poquito para contarles sobre la maestría donde yo trabajo, que de repente es de interés para los alumnos que están estudiando ahorita el pregrado y están interesados en hacer una maestría más adelante. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. El día de hoy lo que les quiero contar son 4 tópicos. El primero les voy a dar como que una introducción breve sobre qué es text mining y sentiment analysis, si es que no están familiarizados mucho sobre el tema. Y luego ya, una vez que sepamos de qué se trata estas técnicas, vamos a ver su aplicación en dengue fever, en la fiebre del dengue, especialmente en India, que es un país interesante en el que utilizar fuentes alternativas de conocimiento para ver la situación epidemiológica era de interés. Entonces vamos a ver cómo fue utilizado text mining y sentiment analysis en ese caso. Y luego las dos últimas menciones van a ser sobre el Master in Analytics, el MSA, que es un programa que es un poco popular, y les voy a contar un poquito cuál es el interés de este máster. ¿Okay? Entonces comenzamos, y antes de ir al primer tópico, Gisela lo mencionó un poquito, pero yo me gradué de la Católica en el 2008 en Ingeniería Informática, y luego hice una maestría de Analytics, Computer Science, y finalmente el doctorado en Computer Science. Entonces, mi foco es un poco más en Computer Science, pero en la maestría vemos proyectos relacionados a todo tipo de industria en el área de Analytics Data Science. ¿Okay? Entonces, comenzamos con qué es sentiment y text mining. ¿Okay? El proceso de text mining es el proceso de encontrar
patrones interesantes en grandes cantidades de texto, ¿ok? Donde interesante significa no trivial, escondido, que no se sabía con anticipación o que sea potencialmente utilizable, ¿ok? Entonces, este es el proceso de text mining. En el proceso de text mining lo que recibimos son reseñas, respuestas, menciones en social media, cualquier tipo de texto, ¿ok? Entonces, en este ejemplo lo que tengo son quejas sobre vuelos en diferentes aerolíneas de Estados Unidos, ¿ok? Lo que vemos acá es parte de un dataset real y este objetivo, en el objetivo de text mining, se encuentra en que tenemos que pasar de esta data no estructurado, que son palabras, a una matriz, que es lo que va a nutrir los procesos estadísticos a los que normalmente estamos acostumbrados, ¿ok? Entonces tenemos cualquier tipo de texto a la mano izquierda y a la mano derecha tenemos la matriz. En esta matriz lo que tenemos es que cada fila va a ser un documento. En este caso, cada documento es una queja, es una reseña sobre un vuelo en específico. Y cada columna lo que va a ser un término en particular que aparece en este corpus de texto, ¿ok? Entonces, los números van a significar algo, lo vamos a explicar en los siguientes slides, pero puede ser, por ejemplo, cuál es la frecuencia de ese término en particular en un documento en específico. Entonces, podemos tener N documentos como filas y N términos o cada palabra que se encuentre en el corpus, ¿ok? Entonces, estas matrices suelen ser muy grandes en el área de text mining y vamos a ver cómo podemos hacer para reducir esta matriz a algo un poco más manejable, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esta matriz, lo que vamos a hacer es que si es que queremos entender cuáles son las similitudes o de lo que están hablando en general, vamos a tratar de encontrar las similaridades de estos documentos en términos de vectores, ¿ok? Entonces, ya una vez que tengamos la matriz, podemos correr los algoritmos a los que estamos acostumbrados, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar del texto a esa matriz? Entonces, vamos a comenzar con este proceso, que es la transformación de los datos. Primero tenemos que recolectar la data, luego vamos a hacer un proceso de text parsing y un proceso de term weighting, ¿ok? Vamos a explicar cada uno de estos. En el proceso de recolección de data podemos utilizar cualquier fuente de data no estructurada de texto que tengamos disponible, ¿ok? Entre los que se encuentran los más populares, los que vemos acá. Web crawling, que significa que vamos a programar, hacer un acceso a través de la programación a diferentes páginas web para tratar de recolectar la mayor cantidad de data posible, ¿ok? También tenemos las diferentes APIs que los diferentes social media networks nos brindan, por ejemplo, Twitter, TripAdvisor, Yelp, LinkedIn, entre otros, ¿ok? Y lo más popular, que es que con lo que cuentan las empresas, va a ser los archivos de CSV, que se encuentran muchas veces ignorados porque no tienen los recursos para analizar grandes cantidades de información textuales. Entonces, entre los que se encuentran encuestas que muchas veces mandan a los usuarios y que de repente tienen open-ended questions, tienen los emails, open-ended questions and surveys y muchas, entre otras, ¿okay? Una cosa de la que mencionó Gisela al comienzo es que en mi caso yo hago bastante trabajo con una cadena de public media que se llama NPR, National Public Radio, y esta asociación tiene un podcast que es muy popular en Estados Unidos que se llama Radio Ambulante. Y Radio Ambulante es un podcast que tiene audiencia mundial, especialmente en Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y varios países de Europa. Entonces, lo que Radio Ambulante quiere hacer es tratar de entender su audiencia a través de encuestas, pero esas encuestas suelen ser muy abiertas. Entonces, en el caso de Radio Ambulante, lo que hacemos es utilizar el proceso de text mining para que ellos entiendan qué es lo que está pidiendo su audiencia, la gente que lo sigue a través del podcast, y entender qué es lo que
qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo hacer monetizar esa audiencia que tienen ellos. ¿Okay? Entonces, para el proceso de text mining puede ser diferentes tipos de fuentes de datos. En el caso de la investigación que les voy a contar es newspaper articles, artículos de periódico, pero cualquier empresa puede tener diferentes tipos de datos textuales que quieran analizar. ¿Okay? Luego pasamos a un proceso de text parsing, donde vamos a tener varias etapas, entre las más populares las que ven aquí. ¿Okay? Entonces, la primera va a ser remover palabras que son innecesarias. Por ejemplo, si estamos analizando data que viene de Walmart, una de las palabras más frecuentes va a ser Walmart. Entonces, no nos va a decir nada esa palabra, entonces la vamos a pasar a remover. Luego, lo que están los stop words. Cada lenguaje va a tener sus stop words específicos. Podemos incrementar los stop words o podemos remover los que no queremos que sean eliminados. Y se trata de remover esas palabras que son comunes en el lenguaje en el que estamos analizando. Luego tenemos un proceso de stemming, que se refiere a tratar de reducir la palabra a la raíz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo de 4 palabras, que es consign, consigned, consigning and consignment, y todas esas 4 palabras son reducidas a la raíz, que sería consign. ¿Okay? Entonces, simplemente es reducir las diferentes palabras a su raíz. Y este objetivo es para que la matriz que les mostré hace unas cuantos slides no sea tan grande en cuanto a los términos que están en las columnas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de reducir esta matriz lo más que podamos. ¿Okay? Entonces, todos estos pasos nos van a ayudar bastante. Finalmente, tenemos el proceso de term weighting. Acá hay varias opciones para hacer el term weighting. Una de las más populares es la que vemos aquí en esta diapositiva, que es el Term Frequency Inverse Document Frequency, que es TF-IDF. Ahí ven la fórmula, pero lo que trata de hacer TF-IDF es que le va a dar un peso más grande a esas palabras que ocurren frecuentemente dentro de un documento, pero que no se encuentran tan frecuentemente en todo el corpus, en toda la recolección de documentos que tenemos disponibles. ¿Okay? Entonces, intuitivamente lo que hace TF-IDF es que si un término ocurre frecuentemente dentro de un documento, ese término va a ser importante para identificar a ese documento en específico. Y si ese término no se encuentra en muchos otros documentos, significa que ese término va a ser importante para distinguir a ese documento de los otros documentos. ¿Okay? Entonces, TF-IDF es algo que nos va a ayudar, es una de las técnicas más populares dentro de text mining, pero también hay otras disponibles. ¿Okay? Y vamos a ver cómo en los resultados en la aplicación en sí, hay veces TF-IDF funciona y hay veces no hacer ningún tipo de weighting, sino que solamente hacer el back of words, de repente es la solución. ¿Okay? Entonces vamos a ver eso en la aplicación. Una vez que tengamos esta matriz, lo que vamos a hacer es, como mencioné en unos slides anteriores, es que ya podemos hacer uso de las diferentes técnicas que ya estamos acostumbrados, como el clustering, como tratar de encontrar la similitud de los documentos o categorización, ¿okay? A qué tópico pertenece, a qué categoría pertenece cada documento. ¿Okay? Entonces vamos a ver esa aplicación en unos minutos. ¿Okay? Diferentes herramientas con las que podemos hacer el proceso de text mining. Podemos utilizar herramientas convencionales como SAS, específicamente con SAS Vaya. Esto es a través de click and drop, o sea, no tenemos que hacer ningún proceso de coding. Es una de las ventajas de SAS. Y si queremos utilizar código, podemos utilizar diferentes herramientas open source como R y Python. En la aplicación que les voy a mostrar, todo se hizo a través de Python, así que no hay ningún problema con utilizar
las diferentes librerías open source en este campo. ¿Okay? Las más populares se encuentran scikit-learn, NLTK, NumPy, Pandas, Beautiful Soup, si estamos haciendo cualquier tipo de web crawling específicamente. ¿Okay? El sentiment analysis, a comparación del text mining, se trata de determinar una actitud hacia un texto en específico, ¿okay? Donde la actitud puede ser lo positivo o lo negativo de una palabra dentro de un texto, que es lo más común, lo que estamos acostumbrados o lo que asociamos con sentiment analysis, pero también podemos evaluar cuál es la carga emocional de una palabra, como frustración, alegría, enojo, tristeza o emoción, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver los diferentes tipos de emociones que podemos calcular sobre diferentes palabras cuando vamos a la aplicación. ¿Okay? Pero lo importante de Sentiment Analysis es que hace unos años todo trataba de ser solamente si este texto es positivo o negativo, pero en estos momentos ya tratamos de ir un poco más allá y entender la emoción de ese texto. ¿Okay? Para este proceso de sentiment analysis hay muchos procesos. Uno de los más populares es el Sentiment Dictionary, y este Sentiment Dictionary lo que da es una asociación previa que ya está establecida de una palabra a una emoción o un sentimiento en particular. ¿Okay? Entonces, ese diccionario ya está predefinido y lo podemos hacer uso en diferentes aplicaciones. ¿Okay? Algunos ejemplos de estos diccionarios, está el primero que ven aquí que se llama el ANU, Effective Norm for English Words. Este diccionario es uno de los primeros que salió y es pequeño, tiene 1032 palabras y este es uno de los más populares. Te brinda los scores en balance or pleasure, arousal y dominance. ¿Okay? Luego está el SentiStrength, que tiene una aplicación un poco más para social media. Entonces, si tienen algún corpus que sea de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, social media en específico, entonces SentiStrength podría ser el diccionario que más les convenga utilizar. Y el último que tengo como ejemplo aquí es el Emolex, que mi aplicación que les voy a contar hace uso de. ¿Okay? Este diccionario fue desarrollado utilizando Amazon Mechanical Turk, que es una buena alternativa para hacer cualquier tipo de encuesta a larga escala. Y este diccionario en específico se centró en las emociones definidas por Plutchik, que son joy, sadness, anger, fear, trust, disgust, surprise, and anticipation. ¿Okay? Entonces las vamos a ver esas emociones repetidas a lo largo de la presentación, pero este diccionario en específico provee los scores de 14.182 palabras en cuanto a esas emociones, a esas 8 emociones, y también provee si la palabra es positiva o negativa. ¿Okay? Entonces, esta es una de las maneras más usuales de evaluar el sentimiento, el Sentiment Dictionary. Hay otros métodos que te pueden brindar esta evaluación del sentimiento sin hacer uso de los diccionarios, pero en este caso, en la aplicación que les voy a mostrar, va a ser uso de Emolex como la base. ¿Okay? Entonces, ya que hemos visto un poco sobre qué es Sentiment Analysis y qué es Text Mining, vamos a pasar a entender cómo utilizamos estas dos técnicas en cuanto a dengue fever, a la fiebre del dengue, ¿okay? Especialmente en India. Esta investigación tenía como objetivo crear una herramienta para analizar diferentes tipos de enfermedades comunicables, communicable diseases, con un foco en dengue fever, ¿okay? Y que trataba de entender cuál era la situación de una enfermedad en particular en cuanto al outbreak, al spread y al response, utilizando artículos de periódico como la fuente de esta investigación.
¿ok? Entonces tenemos esos 4 objetivos que ven abajo como el resultado que salió de esta investigación. ¿Ok? Tenemos el workflow que ven en la diapositiva y voy a explicar cada uno de estos rectángulos en mayor detalle. ¿Ok? Entonces comenzamos con el input de este proceso, que son los artículos de periódico. Y en estos artículos de periódicos van a ir a un proceso que va a ser el de Text Mining Cluster Analysis, para entender qué es lo que estaba hablando la gente, qué es lo que estaban hablando los periódicos en cuanto a dengue fever, en cuanto a la fiebre del dengue en un país específico, y entender cuál era la situación o cuál era la frecuencia de ese tópico en cuanto en los artículos de periódico. ¿Okay? Luego que entendemos estos tópicos, lo que tratamos de hacer es crear un modelo de categorización para que artículos que no hemos visto en el pasado puedan ser empaquetados, puedan ser evaluados en cuanto a un tópico. ¿Okay? Entonces vamos a ver ese proceso de categorización, y lo que tenemos como output va a ser de que cada artículo de newspaper va a ser clasificado en un tópico en específico. ¿Okay? Luego, a la par, lo que tenemos es el proceso de sentiment analysis, que también tiene el input los artículos de periódico, pero también nos nutrimos de data de Twitter. ¿Okay? Entonces, los artículos de periódico y la data de Twitter van a este proceso de sentiment analysis para entender no solamente cuáles son los tópicos de lo que están hablando, en el public media, pero también entender cuál es el sentimiento, si la gente está frustrada, si la gente está con anticipación, si la gente está enojada en cuanto a lo que está pasando en el país, y al final los diferentes tópicos y los sentimientos, los scores de sentimientos son visualizados en la herramienta. ¿Okay? Creo que hay una pregunta. ¿Alguien está levantando la mano? Mauricio. Sí, quería saber si entonces la categorización de los textos es supervisada o no supervisada. Es supervisada, es supervisada. Primero lo que tratamos de entender fueron los tópicos, y una vez que los tópicos ya están definidos, lo que se hizo fue verificar que cada uno de los artículos caía en un tópico en específico, y se utilizó esa parte para hacer para desarrollar el modelo supervisado. O sea, la identificación de los clusters es no supervisada. Exacto. Pero luego esos clusters los asocias con artículos que ya están etiquetados con un tema. Exacto, exacto. En ese paso en específico se hizo una evaluación blinded, lo que le llaman, para verificar que ese tópico que se había identificado a través del proceso de cluster analysis sea el adecuado. Y luego se corrió un proceso de categorización en cuanto a ese tópico. Entonces, el cluster analysis es no supervisado, pero el categorization es supervisado. Ya, gracias. Ok, entonces vamos a ir explicando cada uno de esos procesos. Comenzamos con el de Text Mining Cluster Analysis. ¿Okay? Entonces, para este proceso de Text Mining Cluster Analysis, lo que se hizo fue centrarse en un país en específico, por ejemplo, India, y repetir este proceso de Text Mining Cluster Analysis mes por mes, porque lo que sabíamos era de que la situación iba a cambiar, podía cambiar de semana a semana, pero en el caso de tantos países que teníamos disponibles, se hizo la decisión de hacer este proceso de Text Mining Cluster Analysis mes por mes. ¿Okay? Entonces, acá se ve el workflow de qué es lo que se hizo con el Cluster Analysis. El input eran los newspaper articles, pasamos al text parsing, al term vector weighting, que sí se utilizó TF-IDF, utilizamos un proceso de LDA-DE que produjo cada número de tópicos para cada mes. Luego pasamos a un proceso de semantic tagging, que es simplemente verificar o dar un nombre a ese tópico de lo que se está hablando, y luego escoger cuáles eran los tópicos
que iban a ser visualizados. ¿Okay? Entonces, este proceso se hace mes por mes, se va a entender un poco más en la siguiente slide. ¿Okay? Entonces, estos fueron los resultados de el Text Mining Cluster Analysis para India, en particular, en el 2014. ¿Okay? En este gráfico, en el eje horizontal, tenemos el mes al que corresponde el newspaper article, los artículos de periódico, y en el eje Y tenemos el número de artículos recolectados para ese mes en particular. ¿Okay? Una de las cosas interesantes es que en este gráfico en específico tenemos la comparación al número oficial de los casos de dengue, que es la línea punteada azulina. ¿Okay? Entonces, en este caso en India, teníamos para este año en particular, que era el 2014, esa cuenta oficial. No la teníamos para los otros años porque en India esta recolección de data toma muchísimo tiempo y a veces no es muy confiable. Entonces, escogimos el 2014 para comparar nuestros resultados del Text Mining Cluster Analysis con algo oficial del país. ¿Okay? Entonces, en este caso podemos ver que el pico de los números de las cifras oficiales fue en octubre, y tenemos los 4 tópicos que fueron identificados por el Text Mining Cluster Analysis. ¿Okay? En rojo tenemos artículos misceláneos, que no se les dio un nombre específico, se les puso en un solo bucket. Luego tenemos el Newspaper Reported Dengue Cases, que fueron esos artículos de periódicos que decían 132 casos de dengue han sido identificados en esta región de India en particular. ¿Okay? Entonces, muchos artículos de periódicos que daban esas cifras el día del día. Entonces, ese tópico nos permitió identificar cuáles eran los casos reportados. Luego tenemos un cluster de politics, un partido de política dándole la culpa al otro partido de política en muchos casos. Y el último tópico era la prevención, o sea, artículos de periódico que hablaban de cómo prevenir el dengue, o tratando de refrescar en la memoria de la gente cómo podían hacer para que no haya tantos casos de dengue, o qué pasaba si es que se contagiaban de dengue, por ejemplo. ¿Okay? Entonces podemos ver en este caso en particular en el 2014 que el pico del tópico de los casos reportados a partir de los artículos de periódico fue en noviembre, un mes después que el pico oficial de dengue en el 2014. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se hizo con el Text Mining Cluster Analysis, se hizo mes por mes en cada país en particular. ¿Okay? Luego fuimos a lo que era la categorización, entonces ya teníamos los tópicos y lo que hicimos fue armar un modelo que nos permitiera clasificar artículos periódicos que no habíamos visto antes en uno de estos tópicos. ¿Okay? Entonces lo que hicimos fue correr diferentes algoritmos, probamos Naive Bayes, SVM, and Gradient Boosting, con diferentes tipos de weight, en este caso Back of Words o TF-IDF, y el que fue el seleccionado fue en este caso Naive Bayes con Back of Words en vez de TF-IDF. Eso fue interesante, y Back of Words nos dio un accuracy de 0.74. ¿Okay? Entonces seguimos con este como el elegido, con Naive Bayes, y para darle una idea de cuáles eran los 10 términos más importantes por tópicos, acá tenemos la lista de esas palabras. Entonces, por ejemplo, solamente para Newspaper Reported Cases, esos eran los artículos que, por ejemplo, mencionaban las palabras disease, death, reported, patient, year, health, hospital, case, number, and city. Y podemos ver los otros en las otras columnas. ¿Okay? Entonces, interesante que el Back of Words nos dio un mayor accuracy que el TF-IDF, por eso siempre es preferible probar diferentes tipos de weighting, en especial para el categorization. ¿Okay?
Entonces, este paso fue el de categorización. En el caso de Sentiment Analysis, lo que hicimos fue utilizar Emolex, que era uno de esos diccionarios de sentimiento ya desarrollados, como la base. ¿Okay? Entonces, Emolex tenía 14.182 palabras que ya habían sido clasificadas en cuanto a los diferentes emociones y sentimiento positivo y negativo. Entonces, lo que hicimos fue tomar como base Emolex, pero hacer un proceso para reevaluar diferentes palabras y para expandir este diccionario de Emolex. ¿Okay? Entonces, para hacer este proceso, lo que se hizo fue, se recolectó artículos de periódico que nombraban dengue en diferentes años, 2014 hasta el 2017, y se extrajeron los diferentes nouns, verbs, adjectives and adverbs, y se comparó con artículos de periódico que eran de diferentes tópicos, que no nombraran dengue. ¿Okay? Y se hizo la misma recolección de los años y se extrajeron las mismas palabras. ¿Okay? Entonces, comparamos estos dos sets de data y lo que hicimos fue, primero, entender cuáles eran las frecuencias que eran estadísticamente diferentes en dengue comparado a los artículos misceláneos y los términos que estaban en dengue, pero que no estaban en los otros artículos, en los misceláneos. Entonces, estas eran las palabras que vemos aquí, X1 y X2, estas eran las palabras que necesitaban ser reevaluadas porque no existían o porque eran frecuencias estadísticamente diferentes. ¿Okay? En total, lo que teníamos eran 850 palabras que deberían ser reevaluadas. ¿Y cómo hicimos este proceso de reevaluación? Lo que hicimos fue utilizar Amazon Mechanical Turk, que es una plataforma muy, muy popular para research, y lo que hicimos fue desarrollar una encuesta y lanzar esta encuesta a diferentes workers en Amazon Mechanical Turk. ¿Okay? Esta encuesta tenía 12 preguntas, y las dos primeras preguntas eran de calidad de datos. ¿Okay? Entonces, lo que necesitábamos hacer era, primero, saber de que inglés era el idioma que era el idioma que dominaba esa persona que estaba respondiendo esta encuesta en Amazon Mechanical Turk. Y luego, a partir de haberles descrito qué era dengue, hacerles una pregunta sobre dengue. ¿Okay? Entonces, estas eran las dos preguntas como de filtro para entender si la persona estaba respondiendo de manera adecuada esta encuesta. ¿Okay? Luego de que pasaban estas dos preguntas, ya las preguntas de la 3 a la 12 eran en cuanto al sentimiento de una palabra en específico a cada una de las emociones, de las 8 emociones que eran joy, sadness, anger, fear, trust, disgust, surprise, anticipation, y también si la palabra era positiva o negativa. ¿Okay? En total, cada una de las 850 palabras fue evaluada por 5 personas diferentes, 5 independent hits, y tuvimos 4.250 anotaciones que fueron respondidas por 141 workers. ¿Okay? Entonces, esto es la parte de la encuesta que se desarrolló. Luego que obtuvimos todas las respuestas, lo que hicimos fue, primero, remover esas preguntas o esas respuestas que no pasaron el filtro de las dos primeras preguntas. ¿Okay? Entonces, teníamos en total 4.250 anotaciones para comenzar, pero luego de remover estas anotaciones que no respondieron bien las del filtro, tuvimos 4.137 respuestas. Luego removimos los outliers y tuvimos 3.999 respuestas. Y estas respuestas se convirtieron así es que la palabra estaba asociada con un sentimiento en específico o si no estaba asociado con ese sentimiento específico, incluido positivo o negativo. ¿Okay? Para mostrarle un poco de los resultados, esto es lo que nos salió. Entonces, en total teníamos 850 palabras que necesitaban ser reevaluadas o añadidas a Emolex, y
En el caso de las que eran nuevas, eran 306 palabras que no existían. Y en este caso, en las que no existían, anticipation, fear and trust fueron los mayores porcentajes de sentimiento que obtuvimos. Y en el caso de las que ya existían y que fueron reevaluadas, fueron 544 palabras que ya existían en Emodex. ¿Okay? Entonces, esos fueron los resultados. Luego de que ya tuvimos el proceso de text mining y de sentiment analysis listo, lo que hicimos fue pasar a la visualización de estos resultados. ¿Okay? Y esto lo hicimos en 3 categorías. La primera fue una visualización geográfica. Y en esta visualización geográfica lo que queríamos hacer era tratar de entender cuál era la situación epidemiológica a nivel global sobre esta enfermedad, ¿okay? En un año específico. Entonces, esto era para un año en particular, creo que era el 2014, y el usuario puede escoger un país en particular que esté interesado, por ejemplo, India, y tenía acceso a, en este caso, 1,687 artículos de periódico de entrada. ¿Okay? Entonces, una vez que el usuario selecciona un país en específico, lo que hacemos es mostrar la visualización temporal para ese año en específico, de enero a diciembre, si es que ya ha sido completado el año. Y en la parte superior, en el eje horizontal, podemos ver los tópicos que fueron identificados por el Cluster Analysis, en este caso, los mismos que nombré hace un rato: Reported Newspaper Cases, Prevención, Política y Miscellaneous, que era Mixed. ¿Okay? Y en el eje inferior horizontal podemos ver lo que es un indicador. ¿Okay? En el caso de dengue, lo que sucede es de que el agua que se recolecta en diferentes potes, como plantas o como vasijas, va a ser un potencial desarrollador de dengue en diferentes partes. ¿Okay? Entonces, la lluvia, en el caso de India, es muy peligroso para el dengue. Entonces, lo que queríamos mostrar era un indicador diferente para que la gente pudiera comparar con lo que estaba pasando en el país a comparación de la lluvia que se estaba dando en esa localidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos de que la lluvia se incrementó en julio en el caso de India, y en ese mes en particular fue uno de los picos que se ve en la data también. ¿Okay? Entonces, el string graph en este caso presenta la evolución de los tópicos sobre el tiempo en este país en particular. Entonces, solamente estamos visualizando un país, pero para ese país tenemos diferentes tópicos que están siendo analizados. ¿Okay? Y en el caso del sentiment analysis, que no se visualiza aquí, acá solamente se está visualizando el text mining cluster analysis. En el caso del sentiment analysis, lo que utilizamos fue un rose chart en forma mensual. ¿Okay? Entonces tenemos el año en todo el rose chart que se ve aquí en la mano izquierda, y cada uno de los sentimientos, o de las emociones, perdón, está en un color diferente. ¿Okay? Entonces rojo, anger, naranja, fear, amarillo, disgust, el verde, sadness, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, si volvemos aquí, el pico mayor fue en noviembre, y lo que vemos en el siguiente slide es que el pétalo más grande del rose chart es noviembre, y podemos identificar que la emoción mayor en noviembre fue fear, miedo en este caso. ¿Okay? Luego también está sadness y también anticipation, que es una emoción que salió en forma mayoritaria en el sentiment analysis que se corrió con la encuesta. ¿Okay? En el caso de el raw text, también decidimos que debería ser visualizado, y lo que se hizo fue un topic summary visualization para ese mes, para un mes en específico. Entonces el usuario podía seleccionar un mes, y en ese caso se podía ver
cuáles eran los newspaper articles que estaban relacionados con ese mes en particular. ¿Okay? Entonces se hizo una visualización en 3 términos: geographic, temporal y text data visualization. ¿Okay? Entonces eso permitió un poco entender o dar a entender cuál es la situación en cuanto a nivel mundial, y una vez que estaba el usuario interesado en un país en específico, ya se podía mostrar cuál es la situación en ese país en específico para ese año en particular. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Ok. ¿Cómo pueden utilizarse las técnicas de text mining para extraer información significativa de datos no estructurados, como publicaciones en redes o comentarios de clientes? Cualquier empresa que esté interesada, por ejemplo, en entender de qué está hablando la gente. ¿Okay? Por ejemplo, si es que están recolectando para el Día de la Madre, el Día de la Madre es el domingo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Walmart, Walmart hace lo que son preguntas a sus seguidores en Facebook, y pueden hacer una pregunta en específico en cuanto al Día de la Madre, y se recolectan, no sé, 4,000 respuestas a partir de una pregunta. Entonces, lo que hace text mining es utilizar estas respuestas que hace la gente y tratar de ver cuáles son los tópicos de los que están hablando los usuarios en cuanto a una campaña en específica. En este caso, por ejemplo, el Día de la Madre. Tratar de entender qué es lo que están hablando, de lo que están interesados. En el caso de Walmart, por ejemplo, un caso bien específico fue para el verano. Yo estaba trabajando para ellos en el verano, y preguntaron qué es lo que más les gusta hacer en el verano, ahora que ya comienza el verano. Entonces recolectamos, creo que fue alrededor de 1,500 respuestas, y tratamos de entender qué era lo que estaba hablando la gente en forma mayoritaria. Entonces, algunos decían que lo que me gusta hacer son barbecues, lo que me gusta hacer es ir a la playa, lo que me gusta hacer es pasar tiempo con mis amigos. Entonces, las empresas lo que hacen es entender cuáles son estos tópicos y utilizarlo para las siguientes publicaciones o siguientes, pasárselo al área de marketing y decirle: oye, tu audiencia en Facebook que está respondiendo, que está haciendo un engagement contigo, está interesado en estos tópicos. Entonces, esa es la forma cómo se puede utilizar, cómo pueden utilizar las empresas el texto en las redes sociales. ¿Eso responde a tu pregunta, José Manuel? Sí, sí responde a mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Y creo que hay 2 preguntas más. Mauricio. Sí, yo tenía una pregunta. Hace poco hice un análisis de sentimientos con una data que eran reviews de drogas, y habían como 200,000. Y lo que yo estaba pensando, o sea, cada review tenía la opinión de la persona y tenía un puntaje, ¿no? De 0 a 100, de 0 a 10. Y bueno, cuando yo estaba haciendo eso, estaba pensando, ya, ok, puedo entrenar el modelo para clasificar positivo y negativo, y eso fue lo que hice. Pero luego pensé que esto era un poco redundante, porque si yo ya tengo el puntaje, yo ya puedo hacer cualquier tipo de asociación entre el puntaje y cualquier cosa que quiera. O sea, pero luego pensé como que empecé a investigar más y encontré esto del topic modeling y hacer el análisis de sentimiento basado en un aspecto, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba era, ya, ok, ¿por qué no hago algo no supervisado para extraer temas, o sea, tópicos, y luego hago un análisis de sentimiento para cada tópico, ¿no? Exacto. Y encontrar, por ejemplo, pensaba algo así como que ya, por ejemplo, encuentro que un tópico recurrente es que las personas hablan de efectos secundarios, una cosa así. Y luego puedo ver qué emociones se asocian con eso, ¿no? Exacto. Y eso es más o menos lo que estaba haciendo, y parecía que estaba funcionando. Y Sí. de ahí también otra idea que tuve fue como que, ¿por qué yo voy a entrenar el modelo si ese modelo va a ser muy débil? Y hace poco conseguí esto, el API
para esto de GPT-4. Ujú. Estaba pensando, ¿por qué no? Porque entonces hice un ejemplo, ¿no? Ellos tienen como que una página donde tú puedes probar. Entonces simplemente le puse un review y le dije, dime qué sentimientos encuentras aquí. Y te Ujú. daba unas descripciones increíblemente detalladas y muy precisas, o sea, que tenía completo sentido o sea, porque yo puedo identificar los sentimientos del ser humano. Y entonces dije, tendría mucho más lógica simplemente usar esta API, mandarle los reviews, hacer que él encuentre los sentimientos por tópicos que identifico con el análisis no supervisado de clustering, ¿no? Y, o Claro, sea, claro. solo quería comentar si es que tiene lógica lo que estoy diciendo y si tiene sentido. Tiene bastante lógica. Normalmente cuando nosotros utilizamos todo el texto que estamos recolectando como el input para sentiment analysis, no nos va a funcionar bien. Entonces, probablemente nos dé score neutral o no nos dé mucha indicación de lo que está pasando. Entonces, tratar de hacer ese breakup entre cuál es el sentimiento en cuanto a este tópico, o si tienes localidad, por ejemplo, cuál es el sentimiento en esta localidad en específica. Si es un dataset de restaurantes, por ejemplo, una cadena de restaurantes, KFC, a nivel de Lima, tratar de entender cuál es el sentimiento, no en Lima en específico, pero por distrito, por ejemplo. ¿Cuál es el sentimiento por distrito? Tratar de hacer el mayor detalle que se pueda va a ayudar al análisis. Entonces, en el caso tuyo que hiciste por tópico, es algo muy recomendado. Y esta idea de como que en vez de yo entrenar un modelo, usar un modelo que ya está entrenado, porque esos modelos han sido entrenados con recursos que están mucho más allá de mi acceso y Ajá. tienen, o sea, su capacidad de escribir el detalle de las emociones es bastante impresionante. Pensaba que eso tendría más lógica. También tiene mucha lógica. También hay servicios en AWS que están dando el sentimiento, no solamente cuál es el sentimiento general de un review, sino que, por ejemplo, en el caso que yo mostraba del ejemplo de los reviews de aerolíneas, cuál es el sentimiento de las personas a los pilotos, cuál es el sentimiento de las personas a American Airlines, cuál es el sentimiento de las personas a Delta, a diferentes categorías dentro del texto. Entonces, por ejemplo, AWS ya lo tiene desarrollado y uno puede utilizar lo que ya ha sido desarrollado por ese servicio en particular. Entonces, eso es algo que normalmente hacemos. Tomamos ventaja de lo que ya ha sido desarrollado para nosotros nutrirnos de ese adicional que no, muchas veces, como tú dices, o sea, ya ha sido desarrollado, entonces no podemos agregar un poco más de, de sentido a lo que estamos analizando. Ah, claro. Sí, he visto que hay unas cosas que dicen como fine tuning, o sea, en ese API de OpenAI, tú puedes escoger uno de los modelos y lo puedes como refinar, ¿no? Que le das como que, o sea, prompts y respuestas adecuadas o texto con su sentimiento o sea, textos específicos a lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro, Para refinarlo un poco más, ¿no? Porque esos modelos son bien generales. claro. No, está muy bien las ideas. Bueno, gracias. Bien. Otra pregunta de Luis. Sí, mi pregunta va más que todo, o sea, si bien es cierto, necesito la data para procesar y ubicarlo o sea, a analizar, pero Luis, esa data es, creo que cortaste. ¿se me escucha bien? Te perdí. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ok. Ya, mi pregunta va más que todo si es que la data que se procesa y se analiza para ver los sentimientos como tal, se encuentra en una base de datos disponible o cómo es que se logra ese acceso o precisamente tiene accesos determinados, o sea, autorizados o sea, por su persona o entidades. Eh, me En gusta este, meterme. en este caso de esta aplicación de los artículos de periódico para dengue, utilizamos una herramienta que se llama Brand Watch,
que ellos se encargan de recolectar artículos de periódico y social media posts de Twitter y de Facebook a nivel global. Entonces teníamos acceso a esa herramienta y no fue una base de datos, sino que solamente cogimos lo que estaba mencionando Dengue Fever, pero es una buena herramienta que se puede explorar. Las universidades en Estados Unidos normalmente tenemos acceso a esa herramienta, se llama Brandwatch. Si están interesados en de repente tratar de acceder. Lo voy a poner acá en el chat, Brandwatch. Ahí está. Pero en el caso de, si estás interesado en comenzar a explorar, hay varios datasets. Por ejemplo, este de aquí, que es el de los flights, el de los flight reviews. Este de aquí, que mostré en el ejemplo, ese es un ejemplo abierto. Se puede conseguir sin ningún problema. Y hay varios datasets con los que se puede jugar. Y una de las APIs que nosotros utilizamos bastante en clase es la de Yelp Reviews. Claro que están en inglés, pero es un punto de partida para tratar de recolectar data. ¿A eso te referías, Luis? Sí, especialmente si es que es gratuito. Sí, sí. Gracias. Sí. El Brandwatch, nosotros por la universidad tenemos acceso gratuito. Si no, sería muy, muy cara. Esa herramienta la venden a las diferentes compañías, pero Yelp es gratuito. Estos datasets de flight reviews son gratuitos. Y en el caso de Facebook, Twitter, ¿cómo, o sea, simplemente también acceden a la data? O sea, se extrae como o sea, no logro procesar eso. Sí, en el caso de Twitter, hasta hace unos meses todo era gratuito. No sé si habrá cambiado la API, creo que no, tengo entendido que no, pero sí se puede acceder de forma gratuita a Twitter. En el caso de Facebook, mi experiencia es por el lado de Walmart. Entonces, Walmart era era la página principal y teníamos acceso a toda esa data que posteaban en Walmart. Entonces, si por ejemplo, si están practicando para una empresa en específica o están trabajando para una empresa en específica, tratar de recolectar la data que están posteando en los comentarios de la empresa. O sea, acceder a otras páginas es bien difícil por Facebook, por la parte de privacidad, pero uno como empresa, tiene acceso a su data. Vale, gracias. Okay. Ok, entonces voy a ir a... Ok, entonces si tienen cualquier pregunta sobre text mining, contenta de ayudarlos en este proceso. Es un área muy, muy popular. Nosotros hacemos bastantes proyectos con aplicaciones de text mining y está siendo aplicada en diferentes industrias, banca, el gobierno, pharma y todos los retailers grandes hacen uso de text mining y de sentiment analysis. ¿Okay? Les voy a contar un poco sobre la maestría, que es donde yo trabajo. De repente alguno de ustedes está interesado en hacer un estudio de posgrado y les quiero contar un poquito sobre esta maestría. ¿Okay? Esta maestría donde yo trabajo pertenece al Institute for Advanced Analytics, y en el Institute for Advanced Analytics nuestra misión es graduar a data scientists, analysts, consultores en el área de data science en 10 meses. ¿Okay? Lo que queremos es formar un profesional en data science en 10 meses que sea atractivo atractiva para la industria. ¿Okay? Nuestro objetivo no es enganchar con un doctorado, sino que es graduar a los estudiantes y que esos estudiantes sean contratados por las diferentes industrias con las que tenemos un partnership. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos a través de este Master en Analytics, que es el MSI, es en 10 meses lo que desarrollamos son habilidades técnicas
utilizando Python, R, y los diferentes tipos de algoritmos, text mining, machine learning, data mining, etc. ¿Okay? Lo que tratamos de hacer es de que los estudiantes trabajen lo más posible en grupos, porque eso es algo que les atrae mucho a las empresas. También tratamos de que reciban training en comunicación, en cómo dar presentaciones y utilizar ese training lo más frecuentemente posible. ¿Okay? Entonces lo hacemos dentro de los proyectos y dentro del practicum, que es un proyecto que se hace con una empresa de verdad, ¿okay? Utilizando data de verdad. Y lo que tratamos de hacer es a utilizar ejemplos y el practicum, que es un hands-on experience. No llega a ser un internship, no llega a ser una práctica preprofesional, pero es una posibilidad que tienen los estudiantes de hacer un proyecto con una empresa norteamericana utilizando la data y problemas que ellos están interesados en resolver en 8 meses. ¿Okay? Y el objetivo, como mencioné, es de que el estudiante, antes de que se gradúe, tenga un trabajo al graduarse. ¿Okay? Entonces, este fue el primer máster en Analytics, en Data Science, que se creó en Estados Unidos, se creó en el 2008. Entonces, lo que nos da eso es bastante tiempo en el que hemos podido desarrollar el currículum del Masters y nos ha dado bastante, primero, estudiantes que ya se han graduado y vienen a reclutar de nosotros. ¿Okay? Y lo que también tenemos como ventaja es de que tenemos partnerships con empresas que primero nos brindan la data que los estudiantes pueden aprovechar durante el Master's Degree y también que vienen a reclutar on-site. ¿Okay? Entonces, es un currículum que ha evolucionado, pero que nos hemos ido adecuando a los diferentes tipos de lenguaje de programación, diferentes técnicas que han salido en todo este tiempo. ¿Okay? Es un programa intensivo porque solamente son 10 meses y tratamos en esos 10 meses de condensar 2 años o más de cursos, de tareas, de todo en solamente 10 meses. Es bastante interactivo porque las personas o los estudiantes están trabajando con sus compañeros de clase en proyectos, en tareas, etcétera. Y es bastante inmersivo porque es un programa que es on-site, no hay la posibilidad de hacerlo remotamente, y el estudiante no está permitido en trabajar, están prácticamente en clases de 9 a 5 de la tarde, y luego estamos tratando de que en esos 10 meses se aproveche la mayor cantidad posible los temas. ¿Okay? Tenemos un currículum de, como mencioné, 10 meses. Comenzamos en el verano con lo que es la base de estadística, la base de programación. En el fall ya comenzamos a ver los temas más técnicos: predicción logística, time series, forecasting, machine learning, survival analysis, text analytics, álgebra lineal, big data. Y en el spring los chicos paramos las clases. Solamente hay clases lunes y viernes y se dedican a encontrar trabajo por 5 semanas para que el objetivo sea de que ya se gradúen estando con trabajo. Y una vez de que terminemos esas 4 o 5 semanas que paramos las clases, seguimos con las clases ya adicionales, como diseño de experimentos, digital analytics, financial analytics, big data, optimization, simulation, etc. ¿Okay? A lo largo del fall y del spring es el practicum, que es este partnership con empresas que nos brindan la data para que resolvamos los objetivos que ellos tienen. Viene, por ejemplo, Disney y nos dice: yo quiero resolver estos 5 objetivos utilizando esos datasets. Entonces, eso se lo damos a 5 estudiantes firmando un NDA, un Non-Disclosure Agreement, y los estudiantes trabajan en esa data por 8 meses. ¿Okay? Es una experiencia, el practicum es una experiencia que permite que utilicen lo que les estamos enseñando en clase, pero en algo real,
Entonces, lo que están aprendiendo en programación, lo que están aprendiendo en machine learning, lo están haciendo. Entonces, el practicum es algo muy, muy importante para nosotros. ¿Ok? Y algunas de las empresas con las que hemos tenido partnerships para el practicum, por ejemplo, en esta foto de la mano izquierda está Disney, fue un practicum sponsor hace unos años. En el medio tenemos un banco, muchos bancos hacemos practicum sponsors con ellos, y algo que Data for Good, que también tenemos, no es tanto, pero sí tenemos todos los años, por ejemplo, fue un consorcio de museos que nos dio data para tratar de entender a la audiencia que tenían ellos. ¿Okay? Entonces hemos tenido más de 120 sponsors en casi todas las áreas de las industrias: advertisement, agriculture, airlines, banking, chemicals, e-commerce, etc. ¿Okay? Entonces el practicum es una experiencia que nutre este master degree. ¿Okay? Entonces, simplemente para dejarles aquí los datos de esa maestría, esta es la página web de la maestría, analytics.ncsu.edu, y si tienen cualquier pregunta sobre la maestría, me pueden escribir a mi correo que se encuentra aquí en el slide. ¿Okay? Okay. A ver, una pregunta que veo acá. ¿Cree usted que el text mining pueda reemplazar completamente intuición y experiencia humana en la toma de decisiones empresariales? La respuesta es no. Yo creo que el text mining nos ayuda a entender los patrones en grandes cantidades de data, pero nunca va a reemplazar a lo que puede hacer una persona leyendo el texto e intuyendo lo que es, o descifrando de lo que está hablando ese texto. Pero no creo que vaya a reemplazar la toma de decisiones empresariales. Puede guiar en cuanto a entender grandes cantidades de texto, pero no va a ser un reemplazo de la experiencia humana. ¿Okay? Esa es mi respuesta para esa pregunta, Xiomara. ¿Okay? Bueno, si no hay otra pregunta, por favor, démosle un gran aplauso virtual a Andrea. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros, que recibe los aplausos de nuestros alumnos y los invitados que nos acompañan hoy. Gracias por la charla y por brindarles esta opción, esta oportunidad para que nuestros estudiantes también estén al tanto de las opciones en la industria que hay para aplicar Data Analytics y la forma en que podrían ellos introducirse en el mercado, por ejemplo, americano, o me imagino también seguramente exportan estudiantes a otros países. Sí, sí, sí. Sí, y cualquier consulta que tengan sobre text mining, sentiment analysis o sobre la maestría me la pueden hacer llegar a mi correo. Estaré contenta de responderles cualquier inquietud. Genial. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Andrea, y estamos conversando pronto. Ok, listo, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao.